Recibimos en plato, vamos a hablar de este tema que se torna apasionante con nuestro experto en tecnología, Visma Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, desde luego que es un tema, lo que decíamos, es apasionante, también inquietante, ¿verdad? Los límites y para acotar la inteligencia artificial, es algo que no está legislado. A ver, yo creo que pasa como todas las tecnologías emergentes, que de repente hay un boom y la gente lo primero que tiene es un poco de temor. Temor porque causa un desconocimiento a todo lo que viene detrás que es muy enorme. En el caso de la inteligencia artificial, efectivamente, el temor quizá igual está más fundado Justificado, que... ¿no? Sí, Eso sí. te quería comentar, porque a lo mejor hay muchos datos que a lo mejor generan alarmismo. En este caso también hay que andar un poco con pies de plomo, ¿no? Porque Sí, a ver, es una tecnología que está empezando, o sea, estamos viendo el nacer de esta tecnología y entonces, bueno, todavía tiene que ajustarse y entonces en ese todavía tiene que ajustarse, nos ajustamos todos, se ajusta la sociedad, se ajusta la economía, se ajusta la legislación y entonces ahí es muy importante que todos evolucionemos a la vez. y también los usos y aplicaciones de la inteligencia artificial, y hago referencia a un estudio que ha publicado el Fondo Monetario Internacional en el que se asegura que la aplicación y el uso de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo puede llegar a hacer incluso mella y perder un 40%, es una cifra elevada. Bueno, es una cifra muy elevada y además resaltar que es de los países más desarrollados, o sea que comentaba el estudio que además son los puestos de trabajo mejor formados los que quizá empiezan a tener mayor problema. Precisamente la cifra escala hasta un 60% en esos países más desarrollados y en esos puestos de trabajo. ¿Hay que acudir a profesiones mucho más técnicas o no hay por qué temer a la implantación de la inteligencia artificial? Yo creo que evolucionarán, Al final, pues bueno, el oficio del farero era un oficio que existía y ahora aquello se reemplazó por una lámpara que funciona de forma automática, radar, etcétera. Con la inteligencia artificial ocurrirá lo mismo, seguramente habrá oficios que evolucionen, habrá otros pues que sean sustituidos, pero seguramente se acabará encajando, o sea, quiere decir que una evolución no hay que verla con miedo. Sí que la parte, yo creo, un poco más tenebrosa del asunto es cómo se trate esa inteligencia artificial, que ahí el tema de la legislación, vuelvo a reincidir, yo creo que es muy importante, que esa inteligencia artificial, que al final, para que nos entendamos, es pues algo que nos ayuda y nos da información a partir de todo lo que existe pues alrededor nuestro de Internet, ¿no? Al final Internet es un gran pozo de información y sabe utilizarlo de tal forma que nos da respuestas a preguntas. Es un poco diferente, por ejemplo, a Google. En Google nosotros buscamos palabras y sin embargo la inteligencia artificial le formulamos preguntas y nos da respuestas y ahí es donde empieza... Le da todo más como mascado, ¿no? Sí, Cuando le hacemos la pregunta. Eso es, hemos dado el salto, yo he visto como varias evoluciones, el salto de la biblioteca a Internet y buscarlo todo en Google, tú buscabas palabras y la información te aparecía en el navegador, y esta es la siguiente evolución. Tú le preguntas a la inteligencia artificial, que al final pues acaba siendo un sitio donde tú puedes escribir, la información exacta que tú deseas y te saca concretamente lo que quieres. Dime en 250 palabras pues cómo ha avanzado el país en los últimos 20 años, resáltame los acontecimientos más importantes y te hace un resumen, vamos, casi perfecto. Precisamente hablando de los usos que le podemos dar a la inteligencia artificial, hay algunos que asombran, ¿no? Como responder a preguntas en un examen, responder a distintas cuestiones o preguntas que le formulemos. También, como decía al inicio de la sección, te puede dibujar o dar una idea, boceto de distintos conceptos que tú le des. Y hay otro uso, y es que en el que quiero profundizar también, quizá a lo mejor un sector, el de la traducción, que sí que podría peligrar. Si te parece, vamos a ver cómo funciona la inteligencia artificial aplicada al sector de la traducción. Vamos a verlo. Comes on when I'm on stage. Like I know how to walk in heels and I know how to do that, but in my day-to-day life, me and my dad walk the same. Sabes que aparece en el escenario como sé caminar en tacones y hacerlo, pero en mi vida diaria, mi papá y yo caminamos de la misma manera. Les meilleures conditions pour performer. Et voilà, je l'ai bien rendu à l'équipe, mais l'équipe me l'a bien donné aussi. Lineal, estás conociendo al jugador. Diferencia al ver al jugador en la televisión, hemos visto partidos de jugadores que han llegado, pero no es solo eso. Las estadísticas también ayudan a ganar, a marcar goles, beneficia al equipo, no solo a uno mismo. Visma, cuéntanos, porque a lo mejor hay quien diga, bueno, es una traducción, pero ¿qué tiene de especial esta traducción llevada a cabo por inteligencia artificial? Claro, la traducción lo que tiene de especial es que hay detrás una máquina que está entendiendo lo que estamos diciendo y en tiempo real lo que está haciendo es traducirlo a otro idioma, está haciendo esa adaptación del lenguaje, o sea, no es simplemente una traducción, sino también una adaptación del lenguaje, una interpretación
para que la otra lengua lo note también, no note la diferencia entre el original pues en un idioma y, vamos a decir, la copia en otro idioma. Lo que hace es esa interpretación, pero según va viendo las imágenes. Desde luego que eso nos facilita bastante, puesto que da una traducción instantánea, también en imagen, lo están viendo cómo interpreta esta inteligencia artificial, pero claro, decía, no todo va a ser bonito con la inteligencia artificial, esto abre el camino puede llegar, en un mal uso de la inteligencia artificial, a manipulaciones, fake news, hay que andar ahí con bastante cuidado en este caso. Bueno, de hecho, efectivamente, ahora somos capaces de copiar la imagen, somos capaces de, a partir de la foto de un bebé, evolucionar y saber cómo ese bebé va a ser dentro de unos años, somos capaces de copiar la voz de las personas. Por ejemplo, el tema de los bebés es muy conocido en redes sociales, decían cuidado porque las fotos que estás publicando de tu niño, ahora que es pequeño, igual en el futuro le va a crear un problema de copia de identidad o de otro tipo de situaciones que ese niño no es consciente cuando tiene, pues nada, pocos años. De hecho, también estamos viendo aquí en pantalla cómo de una fotografía podemos hacer un pequeño fotograma, ¿no? Convertir una fotografía estática a una fotografía en movimiento. Son bondades también, algo impensable hasta hace unos años antes de la llegada de la inteligencia artificial. Sí, la verdad es que, a ver, permite el llevarnos a otras realidades, ¿no? Y yo creo que lo más sorprendente es que permite llevarnos a otras realidades muy rápido. O sea, antiguamente, cuando tú hacías una animación, pues bueno, había un proceso fuerte de procesado de imagen, de interpretación. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí muchas veces simplemente poniendo unos pequeños comandos, en pocos segundos tienes ya pues este tipo de escenas o tienes animaciones. A mí había una imagen que me emocionaba bastante y me entristecía, que era la de un abuelo al que le habían evolucionado la imagen de su mujer que había muerto años antes, y entonces le emocionaba tanto que no quería ver esa imagen, y entonces esa parte, aunque es muy emocionante, también es un poco aterradora en ese aspecto. Desde luego, ¿no? Porque también hemos visto el caso a lo mejor quizá de fotografías de un familiar que ha fallecido, ¿no? Y podemos ver cómo esa fotografía también se mueve, ¿no? Cobra vida en ese sentido. Claro, al final esta información lo que hace es coger, esta inteligencia artificial lo que hace es coger los datos de una imagen, de una voz, y empieza a aplicar pues todos los algoritmos que tiene para evolucionarla. Claro, lo más peligroso de todo es que en la algorítmica clásica, vamos a decir, no tiene capacidad de aprendizaje. Entonces, si hay hay un algoritmo básico que te hace un resultado incorrecto, te lo va a hacer siempre incorrecto. ¿Qué es lo que ocurre con la inteligencia artificial? Que tiene la capacidad de aprender. Entonces, que la primera vez no te lo haya hecho del todo bien, no quiere decir que la segunda no esté un poquito más cerca, y la tercera. Entonces, cuanto más se entrena, además más aprende. Entonces, estamos viendo un poco el nacer de la inteligencia artificial. Veíamos de los dos vídeos de la traducción simultánea, yo el segundo sí que noto bastante cómo se notaba, pues bueno, ahí esos pequeños cortes. Esto evoluciona, o sea, el propio algoritmo estará aprendiendo y seguramente ahora si le pidiéramos hacer ese vídeo lo haría completamente diferente. Claro, que es ese peligro que entraña la inteligencia artificial. Claro, nos surge la pregunta, ¿quién controla la inteligencia artificial? Pues muy buena pregunta. En un momento inicial, el que da el pistoletazo de salida es el programador que hace el algoritmo, pero claro, ese algoritmo empieza a evolucionar. Y esa evolución pues a veces es descontrolada porque es gracias a toda la información que puede ir adquiriendo. Ocurrió hace un tiempo una situación muy curiosa de dos robots en Silicon Valley que empezaron a hablar un idioma desconocido y decidieron desconectar y desmantelar a esos dos robots precisamente por la evolución que habían tenido. O sea, estamos hablando de este tipo de... No, es que es cuanto menos curioso. Además lo estamos viendo también, veíamos imágenes de cómo puede llegar a implantarse en robots acerca de la paquetería, ¿no? La distribución de paquetes en ese sector también puede correr riesgo. Claro, al final, bueno, hay sectores quizá que son más mecánicos, que yo creo que sí que van a tener bastante evolución en los siguientes años. Por ejemplo, el tema de la paquetería, ya han estado en el pasado o en el presente a través de drones, y desde luego la inteligencia artificial y esos robots que van aprendiendo, pues bueno, al final van a superar las barreras arquitectónicas. De hecho, lo estamos viendo, vamos a tener que convivir, cruzar este paso de cebra también con robots que lleguen o que tengan como misión entregar paquetes, es cuanto menos...
Bueno, yo creo que a esto aún nos costará un poquito llegar, ¿eh? Llegaremos, pero no en esta década lo veo difícil. Siempre y cuando haya cobertura. Mira, en algo nos salva no tener cobertura en algunos puntos. Y ya por último, te quería preguntar, Visma, hay películas como la que vamos a ver ahora el tráiler a continuación, como la de Her, que habla de, bueno, cómo un protagonista se enamora también de un instrumento creado por inteligencia artificial. ¿Alguien es posible incluso que se enamore de algo creado a raíz de la inteligencia artificial? Pues a mí hay un refrán que me gusta que dice que si es pensable, es posible. Entonces, igual en este planeta existe alguien que tiene pues esa atracción por una entidad que le acaba haciendo compañía, ¿no? Al final, pues una Alexa que le dices, Alexa, cuéntame chistes, y te cuenta chistes, o Alexa, ¿qué tiempo va a hacer? Pues bueno, no de sé. hecho te los cuenta, ¿eh? A mí Siri me cuenta un chiste y yo le digo, sí, sí, oye Siri, cuéntame un chiste. Ay, ¿no se escucha ahora? Bueno, no se escucha, pero te lo cuenta. Nada, ves, todavía no ha evolucionado, pero Siri seguro que en el siguiente programa ya va a estar al loro y te va a responder a la primera. Bueno, desde luego que es muy apasionante este mundo de la inteligencia artificial. Gracias por acercarnos una semana más, Visma. Bueno, pues todos estos detalles que a lo mejor pueden pasar inadvertidos, pero que, oye, que a lo mejor parpadeamos y los tenemos ya conviviendo con nosotros. Pues oye, dentro de un tiempo vemos. Muchísimas gracias, Visma. Te seguimos viendo aquí en el magazine, ya sea como experto en tecnología o en la tertulia. Muchísimas gracias.